Comenzar. Bueno, seguramente ustedes ya han visto en la clase de hoy día lo que es la introducción a esto que es diseño de reactores, diseño de reactores ideales, homogéneos e isotérmicos. Vamos a empezar a diseñar reactores. Vamos a trabajar con tres tipos de reactores, en lo que es el reactor batch, discontinuo, intermitente por lotes. Ese es el nombre que recibe este reactor, el cual no tiene ninguna entrada ni salida. Y se puede decir que es con el que hemos estado trabajando durante estos dos parciales, ya que las ecuaciones que sacamos salen de un balance. Y bueno, voy a explicar más adelante cómo se sacan estas ecuaciones. Ya estas serían las fórmulas con las que vamos a poder trabajar. A volumen variable, a volumen constante. Ahora, como segundo reactor tenemos al que se conoce como RSTA, CCTR, reactor tanque agitado, mezcla o de mezcla completa. En este existen entradas y salidas. Eh, la ecuación de diseño igual sale de un balance que es más macro y esta es la ecuación de diseño. Y el reactor PFR, RFP, reactor flujo pistón, es el último reactor. Como pueden observar, generalmente tiene la forma de un cilindro y su balance ya es un poco diferencial. Y la ecuación de diseño con la que se va a trabajar es esta. Entonces, vamos a trabajar nosotros con tres reactores. Ahora, como ustedes pueden notar, cada reactor tiene su ecuación de diseño, varía un poco. En especial, varía el primer reactor, que sería este reactor batch, completamente con la que es el tanque agitado y el flujo pistón, precisamente porque tiene entradas y salidas. Y aquí están sus ecuaciones. Ahora, en el caso de los otros dos reactores, casi son similares. Como les decía, es un balance macro y luego un balance micro, los que los diferencia. En uno hay que integrar sí o sí. A ver, ¿qué más? En cada ecuación de diseño, ustedes pueden notar que además de las variables con las que hemos trabajado, ahora están las, como se dice, de diseño. Necesitamos saber, por ejemplo, cuál es el volumen o el tamaño de nuestro reactor, cómo va a ser nuestra entrada y salida, y también todas tienen su ecuación cinética o su velocidad de reacción que hay que calcular para poder encontrar cualquier otra variable. Como pueden ver, está aquí en el caso de reactor batch, a volumen variable, a volumen constante. Para el caso de reactor CCTR, en esta parte de abajo está la cinética y aquí abajo, igual en lo que es el flujo pistón. Entonces, comencemos. En el caso de el reactor batch, nosotros podemos hacer un balance. Esto tal vez ya lo han visto en teoría, pero les voy a explicar un poquito más o menos de dónde sale. Se hace un balance de entradas menos salidas, más la producción menos el consumo, igual una acumulación. En el caso del batch no tiene entradas ni salidas y tampoco hay un proceso. Y lo que genera es, en todo caso, hay un consumo y perdón, esto es generación. Es la ecuación que genera al final es, perdón, aquí está. Hay consumo y una acumulación, y eso se resume en la ecuación que usamos para volumen variable. Vamos a empezar en ese caso por volumen variable. Y como pueden ver acá, lo primero que se hace es cambiar estas condiciones de, bueno, la variable de moles por la conversión. Y ya con la conversión se puede trabajar. Como estamos a volumen variable, el volumen final igual lo vamos a cambiar por la ecuación del volumen de aumento o disminución. Y al cambiarlo ya se puede trabajar con con concentraciones y conversiones, como está acá. No se preocupen, esos apuntes les voy a pasar después de la clase. Y más o menos lo primero que hace es cambiar la variable de número de moles por conversión. Después de hacerlo, simplemente separa. Ahora, lo que, con lo que vamos a trabajar es con esta velocidad de reacción o ecuación cinética. Ya no la dejamos aparte.
Entonces, lo que hacemos es simplemente separarlo. Como pueden observar aquí, he separado lo que es el tiempo y la conversión, pero todavía lo deja en función de lo que es la velocidad de reacción, porque como ustedes saben, si reemplazamos, que sería la constante por el producto de las concentraciones o presiones, va a estar en función de la conversión. Entonces, directamente este despeje es para una ecuación de diseño, porque nosotros usualmente en este caso de reactores batch lo que necesitamos encontrar es el tiempo en el cual va a transcurrir cierta cantidad de reactivo. Y no así se calcula, digamos, un volumen o, bueno, necesariamente un volumen o las entradas, porque es un reactor que no tiene entradas y salidas. Ahora, esta es la cuestión para un volumen, a volumen constante. Como pueden observar, ya directamente partimos de esta ecuación en la que despejamos el tiempo y con condiciones iniciales, por ejemplo, de un tiempo cero a un tiempo t, ya podemos despejar lo que es el tiempo sin la integral. Y aquí está la segunda parte. Lo dejamos esto de la velocidad de reacción y aquí en función de lo que está variando. Ahora, ¿por qué dejamos eso? Porque nos van a dar una ecuación cinética. Y en función de esa ecuación cinética es que hay que trabajar. Ahora, ¿cómo se trabaja cuando se tiene reactores, por ejemplo, flujo pistón o el reactor CCTR? Estos dos reactores tienen alimentación. Entonces, nosotros vamos a trabajar con estas dos ecuaciones muy importantes para reactores que tienen alimentación, que es el tiempo de residencia y el del flujo molar. El tiempo de residencia está en función al volumen o el tamaño del reactor y el flujo volumétrico. Y este flujo volumétrico está en unidades de volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo, en el caso de volumen es volumen. Y como pueden observar, el tiempo de residencia se puede colocar en unidades de tiempo. Ahora, el flujo molar. Esta simplemente es la multiplicación de la concentración inicial por el flujo volumétrico. Entonces, sus unidades de la concentración inicial siempre va a ser mol por litro del flujo molar inicial, perdón, del flujo, perdón, este flujo volumétrico siguen siendo las mismas unidades que está acá arriba, es volumen sobre tiempo. Y nuestro flujo molar va a tener unidades de mol sobre minuto. ¿Sí? Es más fácil saber, por ejemplo, en los datos, en función de sus unidades, saber si estamos hablando de un flujo volumétrico o de un flujo molar o de la propia concentración. Entonces, vamos a repasarlo igual más adelante, ya con los ejercicios, cómo funcionan esas dos ecuaciones. Ahora, en el caso del reactor flujo de mezcla completa, CCTR tiene 4 nombres. Este reactor tiene entradas y salidas, como pueden observar. Tiene una concentración inicial. El flujo de entrada tiene una concentración inicial en un tiempo cero, su conversión es cero. Tiene un flujo volumétrico y una alimentación molar. Después, a medida que ocurre la reacción dentro del reactor, tiene su velocidad de reacción y esta B es del tamaño del reactor. En el caso de los volúmenes de los reactores, estos no cambian para nada porque es un criterio de diseño, es algo físico que no va a cambiar, pero es algo que se puede hallar y algo en función de lo que se puede trabajar. Ahora, como ha ocurrido la reacción, va a haber siempre una parte que se va a convertir o, bueno, va a reaccionar. Entonces vamos a tener una concentración final, una conversión final, un flujo volumétrico final, a veces varía precisamente por la conversión, y el flujo molar final. Ahora, como les decía, esta ecuación de diseño sale de de un balance que se hace. En este caso, sí tiene entradas y salidas. Hay entradas, salidas, no hay generación, hay consumo y en este caso no hay acumulación, como pueden ver, hay entradas y salidas. Entonces, directamente es un balance macro, no estoy haciendo uso de diferenciales ni nada. En el caso de la alimentación final, perdón, el flujo molar, yo simplemente reemplazo esta ecuación, que como siempre sale de un balance que hace de las reacciones. Es el flujo molar final es igual al inicial por 1 menos la conversión. Todo siempre está al final en función de la conversión.
Entonces simplemente se reemplaza en la ecuación. Aquí se va a simplificar algunos términos y me va a quedar todo esto. Y lo único que se hace es despejar el volumen sobre la alimentación molar igual a la conversión por la velocidad de reacción. Esta entonces sería la ecuación de diseño del reactor de mezcla completa. Bueno, nosotros no tenemos que hacer esos balances, ya trabajamos directamente con las ecuaciones de diseño. Es un poquito simplemente explicando de dónde salen esas ecuaciones. Y aquí tenemos el reactor flujo-pistón. Como pueden observar, ya este es un balance más diferencial. Tiene entradas, salidas, igual hay un consumo, no hay generación y acumulación. Y como pueden observar, aquí en el lugar de las salidas sale, una parte de la alimentación molar más el diferencial de la alimentación. Y a la ecuación anterior que les había mostrado, simplemente se la diferencia y una vez diferenciada, eso es lo que se reemplaza. Entonces, ya, una vez reemplazado, todo, se despeja. Aquí simplemente se despeja, como pueden observar, solo hay dos términos, pero está en función de las derivadas. Entonces nosotros en el caso del volumen sí podemos decir como condición inicial de volumen 0 a volumen B. Al final el volumen no va a cambiar, por eso hay un volumen final. Y la conversión, la que va a seguir manteniendo sus límites, porque esto es la variable que vamos a encontrar. Entonces, nuestra ecuación de diseño para un reactor flujo-pistón va a ser un volumen sobre la alimentación molar es igual a la integral de diferencial x de a sobre la velocidad de reacción de 0 a una conversión x de a. Sí, nosotros directamente entonces vamos a usar estas tres ecuaciones con las que se trabaja. Ahora, en el caso am, de estas últimas dos, directamente pueden trabajar ya sea a volumen variable o a volumen constante. En el caso del reactor batch, sí es necesario saber inicialmente de cuál está partiendo. En este caso no, porque más se ha hecho el balance en función de las entradas y salidas. Ahora, ¿cómo se trabaja con reactores en paralelo? Nosotros podemos tener reactores en serie o en paralelo, ya sea de reactor CCTR o PFR, porque son los únicos dos que tienen entradas. Entonces, si está en paralelo, yo voy a tener una misma alimentación que se va a dividir para entrar en ambos reactores y va a reaccionar una parte. Ahora, ya depende del ejercicio, cómo les den las condiciones en la entrada. Si les dicen, por ejemplo, que el flujo volumétrico aquí va a ser el mismo o si va a dividirse. Eh, Porque, como saben, si se dividen eh, la entrada de flujo, ya llega a cambiar un poco. Pero lo que se mantendría constante sería, bueno, hasta este punto no va a reaccionar, entonces el flujo molar va a ser el mismo, la concentración inicial va a ser la misma y no se va a convertir en nada hasta el momento en que llegue al reactor. Una vez que llega el reactor, ya va a depender de cada uno. Si, por ejemplo, los dos reactores son iguales, van a tener el mismo volumen, y si no, no. Va a ser un volumen 1, volumen 2. Cada reactor es independiente, así que su velocidad de reacción también es independiente. Va a ser diferente la velocidad de reacción 1 y la velocidad de reacción 2. Y una vez que reaccione, va a tener una conversión final, una concentración final en ambos casos. Ahora, nosotros cuando trabajamos en este tipo de ejercicios, nos formulamos las ecuaciones de esta forma. Por ejemplo, para el reactor 1, voy a llamarlo a este reactor 1 y a este reactor 2. Para el reactor 1, la ecuación va a ser el volumen 1 del reactor sobre la alimentación FA1. En el caso de que haya cambiado, si no va a ser directamente F de A0. Igual a la conversión de A1 sobre la velocidad de reacción 1. En el caso del reactor 2, ya directamente simplemente se colocan los subíndices que tiene. Va a ser volumen 2 sobre la alimentación molar 2 igual a la conversión 2 y sobre la velocidad de reacción 2. Sí, en el caso de reactores en paralelo,
no hay mucho problema, ya que de alguna forma se los trata en separado. Lo único que llegan a compartir es la entrada y el ejercicio les dirá qué condición tiene, si está entrando aquí por esa parte un tercio y aquí dos tercios, o si se está dividiendo directamente en dos completamente o cómo está entrando. Pero ya cada reactor se trabaja por sí solo. Ahora, cuando están en serie, ya ahí se debe considerar cómo está saliendo del reactor uno para entrar al 2, cómo está saliendo del reactor 2 para entrar al reactor 3. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos una alimentación inicial molar. El reactor tiene su propio volumen 1, volumen 2, volumen 3. Va a tener su propia velocidad de reacción 1, velocidad de reacción 2, velocidad de reacción 3. Inicialmente va a convertirse una parte, a eso se llamará XA1. Está entrando con ese XA1 ya convertido para este flujo. Después de que se convierta un poco más, ya va a ser otra conversión. Luego, una vez que entre el reactor 3, va a convertirse un poco más y esa va a ser una conversión a 3. Ahora, nosotros cuando empezamos a resolver ejercicios, directamente partimos de estas ecuaciones que están aquí abajo. Bueno, primero hacemos el dibujo, que es más sencillo para saber qué datos nos están dando. Ahora, los datos más importantes siempre van a ser los de entrada y saber qué tamaño es el reactor, si van a ser iguales. Ahora, primero siempre van a anotar o escribir la ecuación de diseño del primer reactor, que en este caso va a ser volumen 1 sobre la alimentación molar igual a la conversión a 1 sobre la velocidad de reacción 1. Como pueden observar, hasta esta parte lo estamos sumando como si fuera separado. Ahora, para el segundo reactor, decimos que es el volumen 2, alimentación molar. Esta siempre va a ser la inicial, igual. Aquí ya se considera la conversión con la que va a salir y aquí con la que está entrando. X de A2 menos conversión a 1 sobre la velocidad de reacción 2. Ya. En el caso del reactor 3, igual. Nosotros anotamos el volumen del reactor, la alimentación inicial. En ambos casos, en este reactor 2 y 3, siempre se va a tomar esta alimentación. ¿Y dónde se considera lo que ha cambiado? Aquí en las conversiones. Está yendo de una conversión, va a salir con una conversión a 3 y está entrando con una conversión a 2. Y la velocidad de reacción que tiene este reactor. Bueno, he tratado de resumirlo lo más posible, espero se entienda. De esta forma se trabaja con reactores en serie paralelo. Ahora, es similar en el caso de reactores FPR o flujo pistón. Ambos tienen entradas y salidas y se aplica exactamente la misma dinámica. Primero nombramos el primer reactor con todos sus subíndices, el volumen del reactor, la alimentación inicial, diferencial XDA sobre la velocidad de reacción del reactor 1. Y aquí, donde se colocan los límites, es donde se coloca la conversión con la que está entrando y con la que está saliendo. En este caso, inicialmente no se convertí nada, pero al final se va a convertir con una parte. Ya para nombrar al segundo, simplemente lo que se cambia son los límites de la integral. Está entrando con una conversión a 1 y va a salir con una conversión a 2. Aquí estoy colocando el volumen del reactor 2, la alimentación molar inicial. La inicial nunca cambia. Velocidad de reacción 2, que ya es del reactor nomás, su velocidad de reacción. En el caso del 3, como pueden ver, ya los límites han cambiado. Está entrando con una conversión a 2 y va a salir con una conversión a 3. Listo. Ahora, bueno, ya saben cómo se hace en paralelo, en serie y hay mixtos y directamente es con el mismo procedimiento, ya que lo que realmente le va a cambiar para cada reactor es su entrada, nada más. Entonces, primero nombramos al reactor que está adelante, ya sea un CCTR o un flujo pistón. Va a salir con una conversión a 1. Aquí, perdón. Aquí falta un integral.
En el caso del flujo pistón, está entrando con una conversión a 1 y va a salir con una conversión a 2. Y para el CCTR, va a estar entrando con una conversión a 2 y va a salir con una conversión a 3. Y listo. ¿Sí? Ha notado que simplemente lo que cambia es la conversión. Nada más. Y directamente es usar su ecuación de diseño. Bueno, ahora sí vamos a empezar con ejercicios. Esta es la guía que les voy a compartir después de la clase. Igual aquí está cómo es el reactor, las ecuaciones con las que trabaja, sus ecuaciones de diseño y de dónde más o menos se ha obtenido esta ecuación de diseño. Con estos 3 reactores vamos a trabajar, así que eh, vamos a empezar con los ejercicios. Ahora, este tipo de ejercicios, antes les decía, o son datos puntuales o son tabla de datos. am, Ahora ya es cualquiera. Bueno, no. Hay 2 formas de identificar qué tipo de ejercicio es. Eh, por ejemplo, si les dan datos, eso significa que no les han dado la ecuación cinética. Bueno, ya depende. Vamos a verlo más adelante. Voy a explicarlo eso mejor con el ejercicio. Entonces, ejercicio 1 dice, a ver, creo que no es ese. 10 moles. Ay, lo anoto mal. Ya. Es el número 2. Dice, se está planeando reemplazar un reactor de mezcla completa por uno que tiene el doble de volumen para la misma velocidad de alimentación y la misma alimentación acuosa. Dice 10 moles de A por litro. Halle la nueva conversión y nos dice la cinética de la reacción está representada por. La ecuación cinética es esta y es igual a K por la concentración de A la 1.5. La conversión actual es del 70%. Ya. Entonces, lo primero que hacemos es identificar con qué tipo de reactor estamos trabajando. Dice, se está planeando reemplazar un reactor de mezcla completa. Un reactor de mezcla completa por uno del doble de volumen. Entonces, nosotros estamos trabajando con un reactor de mezcla completa. Vamos a usar su ecuación de diseño. Dice que es una alimentación acuosa, así que nosotros estamos trabajando con concentraciones o líquidos. Y nos dice también, bueno, ya nos dan los siguientes datos. Entonces, primera condición es que nosotros queremos cambiar el volumen del reactor a uno más grande. Nuestro volumen 2 va a ser igual al 2 veces el volumen 1. Todas las condiciones son iguales. Eso significa que la alimentación molar 1 va a ser igual a la alimentación molar 2 que le voy a dar. La concentración inicial 1 va a ser igual a la concentración inicial 2 y eso es igual a 10 moles por litro. Y la conversión es del actual del reactor 1 es del 70%. Y nos dan una velocidad de reacción, que sería esta. Ya. Bueno, aquí está el dibujo para que se entienda un poquito más. Nosotros tenemos un reactor 1, que, bueno, no es el doble de tamaño, pero bueno, eso quiero representar. Tenemos un volumen 1 y queremos cambiarlo por otro reactor más grande que sea de volumen 2. Listo. Ahora, como condición me han dicho que la alimentación tiene que ser la misma. Eso significa que la alimentación molar 1 va a ser igual a la alimentación molar 2. Concentración a 1 va a ser igual a la concentración 2 y el flujo volumétrico va a ser igual. Ahora, lo que siempre es diferente en cada reactor es independiente, eso les decía, la velocidad de reacción es lo único que va a ser diferente. Ahora, ¿dónde es diferente realmente? Si analizamos la velocidad de reacción, bueno, lo vamos a hacer más adelante. Primero, anotamos lo que es más sencillo, vamos a escribir la ecuación de diseño del reactor 1 y luego del reactor 2. Entonces aquí está la ecuación de diseño del reactor 1, volumen 1 sobre la alimentación molar, conversión de A1, velocidad de reacción 1. Para el 2, volumen 2, alimentación molar inicial igual a la conversión de A2 por la velocidad de reacción 2.
Listo. Ahora, aquí donde está la velocidad de reacción, simplemente voy a reemplazar la velocidad de reacción que me han dado. Es la misma alimentación, en sí es la misma reacción. Lo que llega a cambiar realmente es la conversión, como pueden observar. Aquí va a ser que a veces la concentración de sub 0, 1 menos la conversión de A1, todo elevado a la 1.5. Para el segundo reactor es exactamente el mismo compuesto, por así decirlo, es la misma reacción, pero por el tamaño llega a cambiar. Perdón, esto es, entonces la conversión es la que realmente cambia. Esto va a ser K por la concentración de A sub 0, 1 menos X de A2, todo elevado a la 1.5. Entonces ya tengo dos ecuaciones aquí que yo puedo usar eh, y lo voy a dividir para encontrar mi respuesta. Como pueden observar, por la condición que me han dado que sean iguales, voy a poder simplificar un montón de cosas. Por ejemplo, el volumen. Volumen 1 se va a ir con el volumen 2, que era 2 veces el volumen 1. La alimentación molar es exactamente la misma. La reacción es la misma como les mencionaba. La constante entonces es igual. No menciona si está trabajando un reactor a una temperatura y el otro reactor a otra. Entonces están trabajando en la misma temperatura. La concentración de sub 0 es la misma para ambos casos porque es la misma alimentación. Y lo único que va a cambiar aquí entonces es la conversión a 1 y conversión a 2. Inicialmente yo tenía una conversión del 70%, así que mi variable es de 0.7 para x de A1. Y en esta ecuación mi única variable que queda es la conversión de A2. Entonces simplemente es despejar y hallar. Entonces la conversión para un reactor del doble del tamaño con la misma alimentación va a ser de un 79.4%. ¿Sí? Como pueden observar aquí, lo primero que se ha hecho es identificar el reactor y simplemente usar su ecuación de diseño. Ahora, hay ejercicios en, ahora sí, hay ejercicios en los que ya nos dan la velocidad de reacción, que es lo más sencillo. Entonces nosotros directamente aplicamos simplemente la ecuación de diseño y reemplazamos la velocidad de reacción. Ahora hay otro tipo de ejercicios en los que no nos dan la velocidad de reacción, pero nos dan todas las otras variables. Entonces, a partir de la ecuación de diseño, nosotros tenemos que hallar la ecuación. Ay, la ecuación. Ya. Vamos a resolver otro ejercicio. Ya. El número 7 dice. ¿Es el número 7? Sí. Dice, una alimentación gaseosa de A puro y nos da la alimentación 2 moles por litro y 100 moles por minuto. Se descompone para dar una variedad de productos en un reactor de flujo pistón. La cinética de la conversión está dada por, nos dan una cuestión estequiométrica y una velocidad de reacción, que es velocidad de reacción igual a 10, 1 sobre minuto, concentración de A. Al de la conversión esperada en un reactor de 22 litros y nos da un volumen final. Entonces, lo primero que hacemos, no lo había mencionado, es saber con qué tipo de reactor estamos trabajando. Aquí dice flujo pistón. Lo segundo es de identificar si estamos trabajando en estado gaseoso o estado líquido. Y aquí dice una alimentación gaseosa. Y listo. Lo demás es sacar datos. Como datos tenemos concentración de sub 0, velocidad alimentación molar. Y eso no lo menciona, pero nosotros nos fijamos sus unidades. El primero está en moles por litro y el segundo en moles por minuto. Nos da bueno, aquí está la cuestión cinética y la constante sería 10, 1 sobre minuto. El volumen que nos dice es de 22 litros y lo que hay que hallar entonces es la conversión.
Ya. Entonces, aquí está el modelo del reactor flujo pistón. Como pueden observar, tiene una entrada que va a ser alimentación molar inicial, concentración inicial y flujo molar volumétrico. Después va a tener una salida que va a cambiar precisamente por la conversión y va a ser una alimentación final molar, una concentración final y una conversión final. Nosotros directamente entonces vamos a su ecuación de diseño. La ecuación de diseño para un reactor flujo pistón es volumen sobre la alimentación molar igual a la integral de 0 a x de a del diferencial de x de a sobre la velocidad de reacción. Entonces, como nosotros ya tenemos la velocidad de reacción, directamente reemplazamos todo en la ecuación. Ahora, ay, perdón. Listo. Entonces, yo voy a reemplazar primero lo que es la velocidad de reacción. Aquí está. Es 10 veces la concentración de A. Final. Era de orden 1. Antes de eso, yo voy a cambiarlo a concentración de A sub 0, 1 menos X de A. Ustedes saben que sale del balance, esto de la concentración final. Lo reemplazamos porque tenemos que trabajar con las mismas variables con las que está el diferencial. Está como el diferencial de la conversión. Entonces, hacemos ese paso más y antes de eso lo reemplazamos. Una vez reemplazado, ya podemos sacar de la integral los que son números o valores como constantes y solamente integramos las variables. Aquí está 1 menos x de a, su integral va a ser menos el neperiano de 1 menos x de a. Ahora, como pueden observar, ya prácticamente tenemos todo. Lo que hay que hallar es la conversión. Los demás son datos. Concentración de A sub 0, alimentación molar y el volumen. Así que simplemente en este caso ahora es despejar. Entonces, despejando, vamos a despejar la conversión. Entonces, pasamos todo al otro lado, aplicamos exponenciales para el neperiano y simplemente aquí me va a quedar ya separado. Me queda entonces despejarlo y con signo positivo y me queda de esta forma. Reemplazando todos los datos, la conversión entonces sería del 98.8% o 0.988. Ya, se va a cortar, así que voy a volver a mandar link y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Por favor, entren rápido.